Bienvenido a este espacio. Bienvenido a este espacio. No olvides seguirnos y compartir este material. El Pisain. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de este podcast, El Pisain para la gloria de Dios. Esta noche tengo el placer de entrevistar a un hermano. Él es de México. Tendremos en un momento acá. Estamos ya por el episodio 29 de este podcast. Y bueno, sin más hablar aquí, presento al hermano Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Muy bien. Agradecido con la invitación y saludando a toda la audiencia. Qué bueno, hermano, excelente. Tu nombre es Kevin, pero en redes y así te haces llamar Kevs, ¿verdad? Con Así K es, y así es. S al final. De repente lo Kevs, uso como Kev, de repente como Kevs, dependiendo como el Kevs. clima. Dependiendo del clima. Qué bien. Y contanos, hermano, ¿cuántos canales tienes? Porque yo he visto que tienes como diferentes canales. Sí, tengo dos. El que considero el principal, aunque parece que ya viene siendo secundario, es el de Kev FM. Allí Kev FM. inicié subiendo devocionales y de repente también predicaciones. Y el segundo es el de Tokio a Jerusalén, que inicia como una sección, una lista de reproducción dentro de KEP FM. Pero después como que vi que hacía falta que tuviese su propio espacio. Creé el segundo canal de Tokio a Jerusalén y bueno, este ha tenido un poco más de crecimiento en muchas áreas. Ya somos un equipo de varias personas quienes trabajamos en ese canal y KEB FM lo continúo, aunque ya no es como lo dentro del contenido que hago, el principal. Ya entiendo. Qué bien. Sí, quise charlar pues contigo y te extendí la invitación, ya que te conocí principalmente porque coincidimos en el grupo de No Lo Sabemos Todo. Ya. Por acá, en este espacio también tuve la oportunidad por ahí de charlar una vez con Arnoldo, con Edgar también. Tuve la oportunidad de dialogar con ellos, unas charlas bastante interesantes. Entonces sí, coincidimos ahí en el grupo de No Lo Sabemos Todo. Por cierto, decirle a Edgar que a Edgar y Arnoldo que cuando se avientan otro episodio. Sí, hacen falta. Recientemente De- usé clips del episodio donde habló Arnoldo con Brisa Angulo, la chica que hizo una asociación para defensa de niños y niñas que Sí. habían sido abusados en iglesias. Y sí, Ujú. se extraña bastante porque traían buenos invitados. También el episodio con el místico, que no recuerdo cómo se llama actualmente, pero Ah, hubo buenos, el todos. cinta dorada, cinta, Creo que sí, creo que sí. algo así, sí. No, Ajá, y temas muy interesantes. definitivamente. Esos Hace falta. personajes se juntaban y chévere, sí. Sí. Entonces, sí, por ahí pues te conocí, he visto algo de tu contenido, me pareció interesante y más que todo hubo un video que me llamó mucho la atención, creo que fue en el canal de Keps.fm, donde ibas jugando Mario Bros. Y ibas hablando acerca del Evangelio, hablando acerca de Dios. Por ahí lo estuve viendo, sí. Sí, eso inició dentro de pandemia, el trabajo devocional. Em, en un inicio estuve leyendo algunas reflexiones de Charles Spurgeon y lo que hacía no es que estuviese jugando en el momento, sino que jugaba, lo grababa
y después hacía la grabación y la añadía. No tengo Ah, todavía la mira. habilidad de jugar y poner tanta Sí, atención a la palabra al mismo tiempo, ah, aunque no sería mal, digo, hay muchas personas que lo hacen actualmente. No, lo bueno, no hace. muchas, algunas. Eh, Después empecé a hacer reflexiones propias, que es lo último que hice, con varios videojuegos, y el último creo que fue ese, el de Mario Bros. Estaba, El de Mario. estoy todavía planteándome hacer algunas series de devocionales, quizás retomando, pero no me he dado el tiempo, no me he dado el tiempo. Pero qué Ujú. bueno que te hayan gustado. Creo que lo Sí, que busco es que eh, hacer populares ciertos temas importantes que no se tocan dentro de la iglesia. Por ejemplo, el asunto de el desgaste del pastor, el desgaste emocional y psicológico, y de todos los congregantes, ¿no? Es algo que a veces no vislumbramos, y creo que hacerlo accesible ese concepto al público más joven a quien voy dirigido puede ayudar mucho a que ellos cobren conciencia de que, ok, estamos en la iglesia y el pastor de alguna manera se nos debe como siervo de Dios, pero ¿qué tanto es lo que podemos exigir de él y qué tanto ya es un abuso? ¿Qué tanto estamos acabando con su, no sé, con su expectativa de vida, ¿no? Y quiero retomar algunos temas. De hecho, próximamente estaré publicando un podcast respecto a la mesa, a la comida dentro de la iglesia, a comer, simplemente eso, como una institución también dada por Dios constantemente. Quizás no la apelamos tanto, nada más pensamos en la mesa del Señor, en el sacramento como tal, pero es que constantemente Jesús está comiendo e invitando a la gente a comer. Entonces, esos tipos de exacto, temas sí. me gustan proponer. Qué chévere, sí. Sí, ese video lo vi, incluso lo dialogaba con un hermano también y decíamos, mira, qué interesante, primera vez que veía eh, esa manera de llevar el mensaje de Dios, pues porque obviamente uno ve, claro, hay youtubers y así que lo normal que vemos es que jueguen, que se esté jugando, pero se esté quizás relatando lo que están jugando o hablando cualquier otra cosa, de cosas vanas, como decimos, pues, pero llevarlo de esa manera, un mensaje positivo y más que positivo, pues el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio. Entonces fue muy interesante. Contanos por qué ese nombre de Tokio a Jerusalén, de tu canal Claro, principal. claro, pues y ahorita se me fue el nombre del filósofo. Se me fue completamente. Un apologista en la iglesia primitiva menciona qué tiene que ver Atenas con Jerusalén, diciendo, bueno, denostando el trabajo apologético, ¿no? Para él, hablar de filosofía para atraer a la gente a Cristo era casi una blasfemia. Entonces, ese es como su cuestionamiento. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén, no? Un poco en mofa de sus contrapartes, que también eran cristianos, que decían, no, hay que usar filosofía, ¿no? Como lo hizo Pablo en el Areópago de Atenas, ¿no? Que usó el discurso de los filósofos para dar a entender ciertas verdades eternas, ¿no? Quería Entonces, mezclar ahí sí, como el pasaje que tiene que ver Cristo con Belial o la luz con las tinieblas. sí, Quería sí, tirarlo por ahí. sí, exactamente. Lo que hace es Ah, contextualizarlo en su situación, ¿no? Entonces ahí ejemplifica la sede, ¿no? De la cuna del cristianismo, o una de las cunas del cristianismo, que es Jerusalén, con precisamente Atenas, que es cuna más bien de la filosofía griega, con todo este empuje de los dioses antiguos y todo esto. Entonces, retomo esta anécdota que eh, se me fue ahorita. Este personaje lo hace como para retar a sus contrapartes, y yo más bien lo tomo como un cuestionamiento y lo aplico a otra sede, ¿no? Ya no de la filosofía, sino más bien del entretenimiento y la cultura de lo que se llama actualmente el um, soft power, que es toda la cultura de entretenimiento, y me refiero a Japón, Japón como este centro del cual
bebemos indirectamente muchas personas, junto con otros centros como Corea, por ejemplo, Corea. y Estados Unidos, obviamente, que es la gran productora de cine, ¿no? Pero simbolizo en esto a Japón, ¿no? Y de hecho focalizo mi contenido hacia él. Pero lo que hago es retomar el cuestionamiento inicial. ¿Qué tendrá que ver Tokio con Jerusalén? ¿Habrá forma de hacer vínculos de una ciudad a otra o del entretenimiento, anime, manga y todo esto hacia Mm. Jerusalén, hacia la ciudad santa? Se lo tomo como un cuestionamiento. No estoy diciendo de entrada sí. No, me lo pregunto. Y es una labor que hacemos en el equipo cuando, por ejemplo, vemos una serie y pensamos, quizás esta podemos retomarla para hacer un programa, un podcast. Nos preguntamos, ¿habrá forma de esto relacionarlo para que otras personas encuentren el camino a Dios, a Cristo, sencillamente? O sea, no pensando en que somos judaizantes que vamos a traer a las personas directamente a Jerusalén. Entonces Jerusalén. nos hacemos ese cuestionamiento, y de ese cuestionamiento surge pues cada trabajo que hacemos en el canal. Algunos son muy directos, algunos podcasts. Oramos, de hecho, al final de cada episodio, pero otros trabajos son un poco más de uniéndonos al fandom, ¿no? Simplemente hablar de una serie solamente, con el fin también de ir poco a poco atrayendo a personas para que se interesen por el otro contenido, que es más espiritual. Y eso es básicamente el porqué de la elección del nombre de Toque Jerusalén, y también cuál es nuestra misión, ¿no? Cuál es nuestro pensar. No estamos queriendo ser, aunque no es malo, no queremos solamente ser entretenimiento para cristianos. No digo que sea malo, porque de que se entretengan haciendo cosas malas o viendo cosas malas a cosas por lo menos neutras, pues mejor, ¿no? Neutras. Pero más allá de eso queremos alzar la voz a cristianos que ven anime para que puedan entender cosas que quizás no están bien en la primera lectura, que tienen que ver con la espiritualidad, y a otakus Sí. propiamente, para decirles, hey, eso que estás viendo quizás revele cosas de tu propia idiosincrasia respecto a Dios. Mm. Muy interesante, bastante interesante esa temática. ¿Y qué te inspiró eso? O sea, en sí, eso de unir el anime y los videojuegos también con el cristianismo. O sea, me imagino que desde muy pequeño fan de los animes, de pues lo que la mayoría crecimos, me imagino que Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, todo este tipo de animes. ¿En qué momento te llegó como eso de unir videojuegos, anime, a llevar el mensaje de Cristo? No sabré decirte si existió un momento único, ¿no? Creo que, para empezar, como has dicho, como buen latinoamericano, tuvimos desde pequeños acceso a ese tipo de historias. Dragon Ball es como de lo que bebimos, ¿no? Creo que muchos tienen la experiencia de ver a Goku en Super Saiyajin e intentarlo inclusive, o hacer un Kamehameha o cosas así. Entonces, pues Kamehameha. ya viene uno de facto, ¿no? Ya viene como con el chip. Obviamente es dificultoso porque también en Latinoamérica existe un prejuicio, sobre todo de las iglesias cristianas. Se les tacha Ujú. de satánicos todo esto, y se cierra la puerta antes siquiera de que puedan decir hola, ¿no? Puedan decir, esto es, ¿no? Lo que estás viendo, lo que están viendo tus hijos o lo que están viendo los jóvenes. Sin embargo, pues mm, digamos que yo no crecí en un hogar tan tradicionalista en esa parte. Se tomó como algo neutro. Mi padre veía conmigo las series, entonces creo que él también podía ver que, vaya, esto no es malo. Em, Obviamente yo no tenía intención para nada en ese entonces de relacionarlo con cristianismo. Digo, había personas en mi iglesia o conocidos que, vaya, que sí les molestaba ese tipo de cosas. Entonces yo no quería crear ningún conflicto. Creo que más bien han sido influencias de varios creadores de contenido quienes me han ayudado a dar el salto.
Jorge Gil, por ejemplo, que él hace apologética y juega videojuegos mientras lo hace, contesta preguntas en el chat. Últimamente ya no ha hecho tantos streams, pero creo que es alguien que muestra como un estándar en cuanto a perfeccionamiento técnico de lo que podría ser un buen stream, un stream entretenido, atrayente para todo tipo de público joven, ¿no? Creo que él, no sé, pensando también en Cuda Izquierdo, que él hace más bien enlaces en filosofía de religión con muchas cosas pop, videojuegos. em, y en una de esas entré a formar parte de un proyecto llamado Acari Radio. Actualmente todavía continúa como staff, ¿no? Haciendo imágenes, pasando los devocionales que ya tenía hechos en KPFM a su plataforma, y eventualmente también deseaba eh, crear algo similar. Entonces inicié digo, es un mundo muy reducido el de cristianos que hacen cosas con anime. Es muy reducido, Sí, pero hay un cliché que tenemos, que como de los primeros videos que tenemos son eh, el el anime es pecado o el anime es pecaminoso. Es como el clásico que uno tiene que sacar como justificándose. Entonces, para acá, a ver si se ve un poco mejor. Así. bueno, tuvimos acá un pequeño percance tecnológico, pero bueno, no importa, hay que, hay que seguir ante toda adversidad, no dejarnos Exacto, derrotar. exacto. Bueno, estábamos hablando, entonces comentabas que de cierta manera las iglesias pueden ser reticentes en cuanto a este tipo de temas y por esa línea yo también tenía una pregunta que como sabemos hay legalismo en muchas iglesias, no en todas, pero lo hay donde se condena cualquier cosa que no aparezca en la Biblia. Entonces, comentabas algo similar, entonces continúa ahí desarrollando lo que nos comentabas, de pronto ese rechazo que quizás has tenido por querer llevar el mensaje de Cristo de esa manera. Bueno, más bien estaba diciendo que no tenía intención como de comunicar mi afición con otras personas, otros cristianos, porque había ese prejuicio. Digamos que fui prudente, no, en mí no estaba como poner un conflicto con personas. Digo, si alguien tiene problema con esto, um, no va por allí. Había mencionado que de los primeros videos que participé fueron uno respecto a ¿será que el anime tenga algo bueno? Y también de información de Japón y el cristianismo en conjunto. Eh, yo creo, yo la verdad he sido en ese sentido muy poco, ¿cómo decirlo? No es mi intención corregir un prejuicio que se tenga previo. Es decir, si yo encuentro un pastor o un pastor conoce mi contenido y me dice, oye, estás haciendo mal por eso, por esto, le diré una cosa quizás, oye, ¿sabías que Superlibro y Heidi también son anime? Y creo que de ellos no podrías sacar algo satánico. Es más, Superlibro es cristiano precisamente. Por lo menos la primera Super versión libro. era anime, ¿no? Ya actualmente, pues es animación por computadora. Por cierto, yo me maravillé mucho de ver las nuevas temporadas de Superlibro. Es genial, es bárbaro. Creo que no es para niños solamente, es para todo aquel que Sí, quiera encontrar muy material para presentar interesante. defensa. Es bellísimo ese trabajo. Bueno, entonces, si alguien tiene conflicto con mi trabajo, eh, humildemente yo me retiro. O sea, mi intención no es pelear esa batalla, no es la batalla que yo quiero pelear. Mi batalla o mi foco son aquellas personas que ya ven anime, sean cristianos o no, que ya lo ven, que ya pasaron, digamos, o cómo decirlo. Es que no quiero ser insensible porque hay muchas cosas del anime que efectivamente son negativas.
Y creo que claro, a su vez, cualquier cosa, aunque sea positiva, cuando le das más tiempo que el que debiera, se convierte en idolatría y te pervierte. Entonces no quiero ser insensible porque todo, hasta el cariño hacia los padres, hacia los hijos, puede convertirse en tal idolatría, ¿no? Entonces mi intención más bien es ir con las personas que no tienen problema con ver ese tipo de animación. Eh, ¿Por qué? Porque esos son mi objetivo, porque son los que han sido heridos a veces por iglesias, porque las iglesias a veces no comprendemos que son un medio de expresión y vaya, ojalá todo fuese así, o sea, ojalá todo fuese así de, ok, no entiendo, simplemente no voy a pelearme por eso, ojalá fuese esa la actitud, pero más allá de eso, al joven se le rechaza, se le hace un lado. Entonces, a ellos claro. son los que quiero llegar, a ellos que eh, encontraron, de hecho, en el anime cierto refugio que no encontraban en otra parte, a esos me gustaría llegar. Y también a las personas que sin tener ningún trauma o problema, gustan el anime, a veces de forma perversa, a veces de forma de entretenimiento, y decirles, hey, ¿qué les parece si hablamos de esto en términos más filosóficos y religiosos? Naturalmente, ¿no? Como por vaya la historia, no meter cosas fuera del sentido de la historia, alterando, ¿no? Como para traerlos al cristianismo, sino, ok, ¿qué les parece si de esta historia que habla de existencialismo, y Evangelion, por ejemplo, y de la dificultad que tenemos las personas para relacionarnos, los traumas de la infancia y cosas así, ¿qué les parece si Mm, tratamos esos temas desde la perspectiva claro, cristiana? Entonces, ese es mi objetivo. Eh, Ese es mi objetivo. No trabajaré con quien rechace, le daré la mano y me iré y buscaré más bien los puentes en otras áreas que tenemos de interés. Y claro. es lo que he hecho. Cuando alguien sospecho que no le va a gustar, ni le digo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué perturbo la mente de alguien? No, más bien estoy yendo a las personas que lo necesitan, básicamente a las personas que podrían necesitar este contenido. Exacto. Sí, y como dice la Biblia también, de no afectar, porque obviamente hay personas débiles en la fe y sabemos que pues en cada congregación no es igual y hay que respetar esos Claro, procesos en las personas. Por un lado hay, como te decía ahora, iglesias legalistas que pues ya llegan a un nivel que es tremendo lo que uno escucha a veces de iglesias que incluso por momentos empiezan es a desviarse, a convertirse en sectas, y eso que ya es más extremo, pero también hay iglesias que no necesariamente tienen que ser legalistas, pero que este tipo de cosas le pueden hacer un choque, por lo claro, que decimos, el anime, no todo mundo va a estar de acuerdo y hay que respetar eso. Y no es solo en el anime, es en otros ámbitos, en algunos es con el tema del baile, otros es con el tema de pronto cierta música, ciertos ritmos que les hace un choque. Entonces, por este lado también, pero es muy sensato de tu parte lo que dices de que no te vas entonces a enfocar a pelear con la persona y a querer como a lanzarle un montón de argumentos de no, pero es por esto y es simplemente se respete, como decís, con los que quieran de pronto trabajar y unirte a tu manera, a tu estilo de querer llevar un mensaje cristiano, aprovechando este tipo de medios. Entonces es interesante. Eh, Otra pregunta es, obviamente vemos, lo que más se ve es
jóvenes en esta línea de lo que es videojuegos y anime, pues en su mayoría son jóvenes, niños o jóvenes o personas, qué sé yo, 20 y pico años, es como lo más normal que se ve. Obviamente hay personas mayores también. Vos eso, ¿cómo enfocás esa parte? ¿Vos tenés claro que es más centrarlo como a jóvenes o también te gusta llevarlo a personas de mayor edad? Pues francamente me gustaría abarcar a las más jóvenes, porque creo que más bien mi contenido va hacia el adulto joven, como tú dijiste, 20 y pico, 30, por allí. Por lo mismo de mi Mm, lenguaje, de mi forma que soy un adulto joven, me es difícil sí. también impactar en la generación de más abajo, o sea, pensando en 13, 14, 15 años, o sea, podría yo estar hablando la misma serie, pero a veces creo yo que mi contenido puede ser demasiado denso en ciertas cosas. He intentado algunas cosas para no hacerlo así, pero la conclusión a la que llegué, eso fue hace algunos meses, es que tengo que hacer lo que puedo hacer. O sea, tampoco puedo hacer todas las cosas yo solo. Creo que hago mucho más en perfeccionar lo que ya estoy haciendo, que el equipo le ha metido mucha galleta en muchas áreas, eh, en iluminación, tenemos una actriz de voz que nos hace las intros y algunas partes de doblaje. Entonces, si, nos vamos a enfocar, si vamos a hacerlo para adultos jóvenes, si son los que más se captan, bueno, hagámoslo mejor aún. Eh, eso, eh, aún así, sí queremos que ese mismo trabajo tenga repercusión en otros, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hagamos los shorts, los reels, los videos cortitos, tiene la Sí. finalidad de, ok, no se van a echar los 40 minutos de discurso, ¿no? Pero quizás un reel sí, quizás Ujú. ese sea mucho más sencillo de que ambas audiencias, la de adultos jóvenes y la de adolescentes, se interesen por el contenido. Ahora, yo te decía de que voy a hacer lo que puedo hacer, es porque si aún así tengo la intención de alcanzar a un público más joven, mucho más joven, o sea, pensar en 8 9 10 años que también ven anime, ven mucho anime, lo tienen normalizado. Entonces, quizás sea mucho más estratégico eh, buscar a otras personas que puedan cumplir con esos perfiles, que puedan llamar la atención de esas personas, con más dinamismo, con más jovialidad o ternura, ¿no? Que es lo que hemos venido haciendo. O sea, junto con el podcast principal de Toque Jerusalén Semanal, estamos también planeando hacer nuevas cosas dirigidos a otras audiencias completamente. Apenitas ayer publicamos un video cortito de 50 segundos, que es la presentación de Solecito. Solecito es un personaje VTuber. Eh, eh, Se va a hacer como con miras a captar otra audiencia. Y Sí. también estamos incluyendo a Salma, una chica de aquí también de México, que ella hace un podcast que llamado Voluntad de Fuego, apenas publicamos el primero, eh, que es muy cristiano, muy cristiano realmente, eh, y dulce, y dulce. O sea, no está tan pensado hacia evangelismo, pero sí pensado para que el que ya es cristiano y gusta del anime pueda encontrar un lugar confortable, pueda repasar cosas de la fe, de quién es Cristo, que es o sea, el concepto de voluntad de fuego es uno que se ve en Naruto, pero que también atribuimos a los personajes de la Biblia en muchos momentos. Entonces, como un trabajo distinto que yo, por ejemplo, no podría hacer. Y esa es mi tirada, sinceramente. O sea, voy a enfocarme en esto mientras intento que más personas puedan sumarse haciendo proyectos eh, similares, no tanto copias, ¿no? Que sean desde su estilo, desde sus formas, para alcanzar a las personas que que podrían alcanzar.
mientras yo continúo perfeccionándome, no descarto la idea de que más audiencia joven, adolescente me vea, pero quiero que al final no dependa de mí, pues, que si en un futuro, por alguna razón, tengo que dejar el canal y tiene que desaparecer, ni siquiera hay gente que lo continúe, bueno, ya formé de alguna forma con el ejemplo, pero también activamente a personas que pueden hacerlo en otras áreas. Yo qué sé, si alguien quiere ver doramas y hablar del tema de Cristo, aprovechando pues, las situaciones amorosas que hay, bueno, encontró que a través de esto un Claro, ejemplo de que se puede hacer o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esa es como un poquito mi respuesta. Sí me gustaría, más población más joven, pero bueno, ya estoy entre los 34 años y podré verme Kimetsu sí, no Yaiba, pero no tiene el mismo impacto que tiene actualmente en un chico de 10 años que le mueve como a mí me movió en el momento Dragon Ball, otras series. Entonces, sí, me gustaría más bien que más gente se sumase. sí, qué bien. Sí, eso que decís ahí, por ejemplo, pues enfoque cierto anime de porque ve algún mensaje positivo, entonces querer enfocarlo vos desde tu ejemplo, enseñar a esas personas que de pronto se apasionen en un momento dado y quieran hacer lo mismo, porque yo pienso que todos de cierta manera tenemos personas que nos son de ejemplo. Primeramente, hay que darle la gloria a Dios y sabemos de que todo es posible gracias a Él. Sin Él, pues nada fuese posible. Pero entonces son personas que a lo largo del camino nos influencian. Eh, Hay influencias obviamente para mal y para bien. Y incluso pueden ser influencias, no tienen que ser necesariamente malas, pero influencias que no precisamente tienen que estar enfocadas en el mensaje del Evangelio, pero que en sus cosas positivas, como dice la palabra, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces Y quiero decir algo así podemos, respecto, quiero sí, decir algo ahí. Es verdad, de alguna forma, los seculares, vamos a dejarlo así, nos han puesto el ejemplo cómo ellos se han esforzado por captar a sus audiencias y darles contenido, ¿no? Parece algo ujú, superficial, pero es que requiere mucho trabajo. O sea, yo que estoy intentando esto, eh, veo pues la creatividad que muchos de ellos, ¿no? Llámese Vegeta o Ibai, ¿no? Estos grandes ujú, comunicadores que se forman a sí mismos de alguna forma y que captaron audiencias y que sin quererlo ayudaron emocionalmente a personas en momentos clave. O sea, no se diga pandemia, que muchos de ellos crecieron brutalmente y actualmente sí, ya pueden prácticamente jubilarse y ganar bien, ¿no? Pero vaya, en muchas ocasiones literalmente le salvaron la vida a personas que estaban en depresión o estaban solas o pasaron por sí, muertes familiares. Bueno, ahí estaba el streamer fiel, ¿no? Cada tarde, cada mañana, eh, escuchándolos, hasta escuchándolos, ¿no? Hablando de alguna forma con ellos. Inclusive, por ejemplo, Ibai, que él um, he visto algunos clips donde le decían, oye, me pasó esto, se murió tal, estoy deprimido, y él sinceramente decía, por favor, no me envíen este tipo de mensajes, y no es porque no quiera ayudarlos, es que no sé hacerlo, y no quiero hacer algo que los hunda más. O sea, fue responsable, me gustó eso porque fue responsable, él asumió que no podía y canalizaba a las personas, váyanse con un psicólogo, váyanse con esto. Entonces, eh, definitivamente, no solo muchos de esos mensajes de ellos no son negativos, sino pueden ser positivos. Y resulta que muchos cristianos que pudieran tener la posibilidad de hacer cosas similares, no lo hacemos.
Y aún más Sí, agravante, bien, que vemos la necesidad en otros, que continúa vigente. eh, el cuarto del adolescente se ha vuelto como su muerte lenta. O sea, muchos padres ven con tristeza que el adolescente no sale, no tiene amigos y aunque podía tener internet, hay deterioro, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta al pueblo cristiano, además de un montón de cosas, eh, voltear a estas áreas de oportunidad de evangelismo y de consolación, estas ventanas que tenemos en internet. Eh, Creo que eso debería impulsarnos a aprender muchas cosas. sí, sí, es real. No es el hecho de uno, como muchos dicen, como irse al mundo y a querer dejarse influenciar y todo esto. No, es hacerlo responsablemente y tomar de esas herramientas, porque así como te lo dije al principio, que mira, a mí me llamó la atención cuando vi ese video de Mario Bros, video que tienes, Mario Bros, y hablando de Dios, a mí me impactó y sé que a muchas personas que lo hayan visto también llama la atención. Wow, primera vez que veo, qué raro, alguien hablando temas cristianos y un videojuego, no estoy acostumbrado a verlo, entonces llama la atención esto de cierta manera. Pero también tener en cuenta lo que dijiste ahora, que obviamente dentro del anime también hay cosas que no son buenas. También yo de anime sé muy poco, o sea, como te digo, con lo que crecimos, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, qué sé yo. No sé, esta serie Ranma y medio califica como, como anime, me imagino. Por ahí llegué a verla de pronto un poco, pero también he visto y como en todo, en la música, en qué sé yo, la farándula, lo que sea, hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas o malas. Entonces lo mismo puede pasar en los videojuegos, en el anime, que también hay mensajes que, o sea, no podemos ser indiferentes a ello, que también hay cosas que no edifican. Pero entonces el hecho de tú tomar lo que se puede rescatar y transformarlo, darle ese buen sentido ya con la palabra del Señor y lograr captar a personas. Yo sé y estoy seguro que con la ayuda del Señor puede llegar a personas, porque incluso hay cosas, un ejemplo ahí que se me ocurre que lo he llegado a hablar también en otros podcasts y lo hablo de pronto con algún amigo, cuando cuento de pronto mi testimonio, pues está uno charlando y se da la conversación, es la manera en que, por ejemplo, yo llegué ya en forma así a los caminos del Señor, y es que mis comienzos ya queriendo seguir al Señor fue en una iglesia donde se habla y se predica mucho la prosperidad. Y sabemos que este tipo de iglesias no ayudan mucho porque son más motivacionales, más un evangelio muy liviano y todo eso. Entonces yo empecé por, por una iglesia de estas, pero ese fue el camino donde inicié a empezar a acercarme al Señor, empezar a estudiar, a conocer y todo, hasta ya ir sacando de mí
esas ideas de que Dios es simplemente prosperidad y que Dios solamente me quiere dar dinero. Entonces son canales donde, mira, o sea, llegan personas y de ahí pueden salir personas al servicio del Señor de una buena manera, como lastimosamente otras o se quedan ahí o regresan al mundo. En todo se puede ver eso. Y en este caso, lo tuyo con respecto al anime y todo lo que estamos charlando, es de la misma manera. Es un canal por el cual se pueden alcanzar personas por medio de tu hobby y eso. Entonces, la verdad que muy importante, muy interesante. ¿Y hace cuánto tiempo eres cristiano? ¿Hace cuánto? Sí, recientemente cumplí 17 años siendo cristiano. Empecé a Oh, asistir a una iglesia cristiana a los 14, pero es hasta los 17 que me convierto, que rindo mi vida a Cristo, ¿no? Que siento una convicción de pecado, y siento sobre todo el nacer de nuevo. Entonces son ya 17 años, primero Dios el siguiente año, ya habré vivido más sí. años como cristiano que como no cristiano. Es como Mm. una meta personal. Estaba haciendo cuentas de, ya, falta un año y ya mi vida será más de cristiano que de no. Sí, esa Sí, es mi edad en Cristo. Hace rato mencionaba sobre que sí, hay peligros, sí, hay peligros obviamente, como en todo. Eh, es que eso que Jesús hace la oración en Getsemaní, ¿no? De no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal, que los cubras del mal. Es muy real y a veces no somos conscientes de lo monstruoso y todos los tentáculos que tiene el mundo. Ah, es muy fácil a veces señalar algo como del mundo, el alcohol, ¿no? No sé, la esquina de tu barrio donde se juntan los drogadictos, eh, eh, no, una persona que abandonó a sus hijos, ¿no? Que son cosas mundanas. O el anime, ¿no? Que es verdad, se promociona principalmente con cosas casi pornográficas o explícitas, pero si vamos más profundo y recordamos que Jesús dijo, ¿no? Que junto con el trigo estaba la cizaña. Entonces, sí. el mundo está en todas partes. El mundo está en la banca sentado contigo, en tu iglesia, ¿no? Se despierta mucho antes que tú para llegar a ella, ¿no? Y se va más tarde que tú. Está allí. Están allí sus tentáculos invitándonos a seguirlo, ¿no? Uh, C.S. Lewis tiene un ensayo que se llama Los círculos cerrados, donde habla que la unidad más básica del mundo es el círculo cerrado, que es algo a lo que no tienes acceso, pero si tú te esfuerzas puedes entrar, muy posiblemente rechazando lo anterior. Por ejemplo, un nombramiento en la iglesia, puedes tú ambicionarlo de forma pecaminosa, de tal forma que rechaces a tus amistades en Cristo y a todos sus amigos, a tu familia. Puedes tú hacer cosas malas con tal de alcanzarlo, puedes tú presumir y querer las mejores cosas para ti. Entonces, aunque estás en la iglesia, aunque tienes un nombramiento, estás siendo Ujú. parte del mundo con esa actitud. Entonces, dice C.S. Lewis que el mejor antídoto contra esta ambición, esta unidad básica de lo que es el mundo, es lo que ya tienes, tu familia, tus amistades. En la medida en que tú seas fiel a Dios, a ellos, a ti mismo, um, no finjas ser otra persona, puedes, en esta medida básica, contrarrestar el mundo. Y es lo más básico, es lo más sutil y um, lo que está más presente. Entonces, Sí, hay que entender esto eh, en muchos sentidos, porque obviamente nosotros que estamos participando, viendo anime, viendo todo esto, sí, somos susceptibles a todo lo que el anime tiene, a lo explícito que tiene. Somos susceptibles también
a la compañía que a veces se deriva de. Tristemente, platicaba con el equipo, aunque el anime por sí mismo no es malo, el, el como, ¿cómo llamarlo? El misterio, el halo que rodea el anime hace que muchas personas sean atraídas, es decir, como que la iglesia dice, eso es lo malo, y el joven dice, ah, eso es lo malo, pues voy por lo malo, porque me dijeron que era malo, porque se ve interesante, porque, órale, estoy Sí, viendo eso cosas pasa. bien oscuras, bien prohibidas, o sea, lo prohibido es lo atractivo, ¿no? Para todos, para todas las personas. Claro, Entonces, sí, y eso pecado. es importante de este ámbito en particular, que no ocurre en otros ámbitos. Al agrupar personas interesadas por lo oscuro, por lo hasta lo curioso, es a la vez un campo blanco que necesita gente comprometida para ir y un campo peligroso también. También es un campo peligroso, hay que admitirlo. Hay que admitirlo. También agrupa a muchas personas que siendo rechazadas por su proclividad a la oscuridad, dicen, aquí me entienden. Es más, ocurre mucho en estos ámbitos oscuros, pensemos en pandillas, en cosas así, en las tribus urbanas, que el Sí, hecho de que me rechazaron tanto en otras partes, mi familia, mi iglesia, mi escuela, crea un sentido de cohesión, de hermandad tan fuerte que difícilmente puede ser penetrado, que difícilmente puedes tú entrar si no eres parte de él y que difícilmente vamos a poder sacar a gente de allí. No es imposible, yo no estoy diciendo que el ministerio que tomo sea la única forma, no, o sea, una hermana con su Biblia, la de siempre, es 960, 1960, Reina Valera, y no tocar y que le sale un chico así emo con cosplay y le predica, es eficaz. Pero lo que estoy diciendo es de que un principio bíblico de Jesús es la encarnación, es eh, de alguna forma, en alguna forma, lo que dé tu capacidad, tu fuerza, tu sentido, tienes que hacerte como ellos, de alguna forma. Básico, básico. Lo sí, más básico es estar geográficamente en el lugar donde están ellos. Es lo básico. Y de ahí es respecto a lo que Dios le dé a cada persona. A lo mejor alguien le da, habla como ellos, vístete como ellos, come donde están comiendo ellos, ¿no? Tómate el tiempo de ir con ellos. Entonces, creo que ese es el valor de un ministerio, o más bien es el valor, perdón, de cualquier persona que le diga al Señor, sí, sí te creo a ti, eh, sí creo que tu palabra es eficaz para ir con cualquier tipo de persona. Y creo que, bueno, ya hablé mucho de la oportunidad, pero ahí sí les pido a la audiencia y a ti oraciones, sí, porque sí, obviamente estamos descubriendo cómo hacer todo esto y cometemos errores y nuestra claro, carnalidad nos arrastra, nuestra propia afición puede arrastrarnos, porque digo, también gustamos de este medio, y que no nos distraiga, que no nos distraiga, que no sé, hubo judíos, hubo primeros creyentes que de repente les fascinó el judaísmo, tenían que predicar a los judíos, no volverse como ellos, no volverse ellos, no cambiar la cruz por ser por judío. el judaísmo, claro, Exactamente. Entonces, el riesgo siempre está allí. Y de hecho es algo que sí, tenemos en oración de repente, cuando tenemos los tiempos de oración por Zoom. Eh, Oremos también por las personas que Dios les diga, deja el anime, lo puedan dejar. Porque hay personas que se les ha hecho adicción, se les ha hecho problema y quizás Dios quiera eso para ellos. No necesitan ellos sí, un ministerio enfocado al anime, necesitan volver a Dios, necesitan dejarlo y como todo, ¿no? O sea, hay gente que Dios le dice, deja el café, pero si el café es lo más rico y bueno del mundo, bueno, a esta persona le dijo tal, y etcétera, ¿no? exacto. Claro, eso, no simplemente con el anime, sino tantas cosas que sabemos. El ejemplo que das ahí
del café o los videojuegos, las series. Obviamente hay enseñanzas a veces que he escuchado de pastores o así, de maestros, alguien que, una enseñanza, el decir que esos ídolos también que hacemos, que nos tienen que ser precisamente ídolos de madera, de yeso, sino que a veces también tomamos como ídolo un hobby, una persona, un deporte, algo que ahí es donde se nos puede convertir en un problema, ir dejando a Dios de lado y, y enfocar nuestra fuerza y nuestra devoción a veces en eso. Hay que saber mantener un equilibrio y qué bueno eso que dices ahí, que oran y esto para, o sea, son conscientes de que hay personas, por el contrario, necesitan es dejarlo o poner un freno, empezar a hacer, a depurar ciertas cosas o a cogerlo con más calma para que no afecte a su vida. A veces no necesariamente dejar algo totalmente. Por ejemplo, el ejemplo del café. Pues si se te está convirtiendo en una adicción, te está haciendo mal, trata de irlo dejando poco a poco hasta que empieces a regular y a ya consumirlo de una manera moderada que no te haga daño. O si por el contrario ves que definitivamente te está haciendo daño, pues es dejarlo, que a veces es tan difícil dejar algo. Como decía Jesús, es preferible entrar manco o tuerto al reino de los cielos, échalo de ti. Y eso es lo que a veces cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Otra cosa que te quería preguntar, ya pues como para ir finalizando, ¿cuál es tu opinión de las iglesias actualmente? ¿Cómo es las iglesias actualmente? Es una pregunta muy, muy compleja, porque se dice en plural porque son muchas formas de hacer iglesia. Son Eh, tantas, sí, Son tantas formas, ¿no? Y muchas de ellas, no voy a decir todas, pero muchas de ellas, Dios las abraza y las acepta como son. Eh, me, Me siento muy comprometido con eh, el mensaje de las 7 iglesias. ¿Recuerdas cuál es la iglesia que no tiene nada de bueno, que hacía todas las cosas mal? No recuerdo si era, no recuerdo en ese momento si era la Odisea, creo que sí la Odisea. la Odisea, creo Me que es la parece, Odisea. me parece que es como regaño tras regaño, ¿no? Tengo Sí, sí, tantas cosas con latino y pum, pum. Otras iglesias como que Dios le dice, por cuanto retuviste tu fuerza, aún en el martirio y todas las cosas. Bueno, hay una sí. cosa que nos pasa por ese percibido, varias cosas. Uno, Jesús escribe al ángel de la iglesia, entonces seguía reconociendo que había una autoridad de parte de él, ¿no? Dos, le Ujú. dice iglesia, no le dice, hey tú, organización fea que no me obedece, no, le dice iglesia. Eso me conmueve, me muestra el amor de Dios que dice, le dice, si no me equivoco, que se arrepienta para no perder su corona o su candelabro, no recuerdo, no lo tengo fresco en este momento, pero es que todavía lo tiene, todavía tiene la corona o el candelabro, todavía tiene la autoridad de ser iglesia. Entonces creo que a veces podemos ser muy ligeros en decir, tú no eres iglesia, tú no eres cristiano porque pecaste. El que sabe es Dios, el que realmente sabe es Dios, quien, Claro, quien levanta es Dios. Entonces, partimos de ahí, de que
la iglesia es mucho más amplia de lo que queremos admitir. Es muy amplia, es enorme, ¿no? Y en ella hay pluralidad de expresiones, de cantos, de formas de predicación. Es enorme la iglesia. Entonces creo que quiero pensar, y quizás espero no que sea solamente mi visión de burbuja, de lo que puedo ver yo y lo que me dan las redes sociales. Quiero pensar que la iglesia se está uniendo un poco más, que quiero pensar que se están quitando las divisiones denominacionales, incluso de otro tipo, culturales, de gustos personales, y estamos yendo hacia una iglesia más hermanada, ecléctica, que es un término que repite mucho Edgar Pacheco, que sabemos Sí, ocupar lo bueno de varias denominaciones, ¿no? La otra vez vi una imagen de la página Pensando en Lenguas, diciendo el catolicismo es petrino, la reforma es paulina, la iglesia ortodoxa es juanina y el pentecostalismo es lucano. Entonces, como todos bebieron algo de los apóstoles, quizás hay excesos, hay maldad, hay lo que hay, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero claro. si abrimos los ojos y vemos que otra iglesia tiene algo que podría servirme a mí, pues podemos avanzar. Me parece, bueno, ya he dicho también esto, un tercer punto es que eh, más que un diagnóstico de cómo es la iglesia, me gustaría hablar de un deseo que tengo para la iglesia, que estoy intentando practicar, aunque aún tengo el signo de interrogación en mi cara, de no sé qué hacer, no sé qué hacer. Tenemos que buscar más a los jóvenes, tenemos que hacer más por ellos. Um, Hay una frase de la iglesia Camino de Vida, que creo que es de Perú, si no me equivoco, que dice, estoy dispuesto a sacrificar una generación por la siguiente generación. Y significa que voy a usar todos los recursos de la generación actual, de los adultos, voy a sacrificarlos en esfuerzo, en servicio, para que sean capaces de alcanzar a la siguiente generación. No voy a usar a los jóvenes como trampolín o como, no sé, como mis suelas de los zapatos, no voy a pisotearlos, no. Voy junto con mi generación a hacer todo hasta sacrificarme a mí mismo en un sentido de servicio para que ellos alcancen a conocer a Cristo. Y es algo que me resuena um, y que quisiera y vaya que necesito hacer como cristiano. Y creo que es una apuesta muy inteligente, es una apuesta que debemos de hacer. Cierro con una anécdota, este comentario. Cuando fue el accidente nuclear en Fukushima, eh, después del tsunami, creo que fue en 2015, si no me falla la memoria, fueron los ancianos quienes dijeron, nosotros vamos a reparar las averías, vamos a meternos a esos lugares y vamos a dar nuestra vida por los jóvenes. O sea, a nosotros nos queda poco tiempo de vida, preferimos nosotros morir a causa de la radiación, que los jóvenes, Tremendo. la siguiente generación muera. Entonces Wow. fueron, repararon lo que tenían que reparar. Eh, Después de eso, pues empezaron a experimentar lo que pasa con la radiación, tumores y cosas. Eventualmente murieron, pero hubo un grado de compromiso de mi vida por la de ellos. Y me gustaría una iglesia así, no una iglesia que como pasó en otras generaciones, usó a los jóvenes como nada, ¿no? Como de qué forma puedo utilizar a estos chicos que tienen toda la fuerza del mundo para mi propio proyecto ministerial, para mi propio nombre. Y Exacto. quisiera ver eso, es lo que me gustaría. Entiendo, sí. Ya lo has dicho, te gusta mucho enfocarte en los jóvenes y es real, es sin demeritar obviamente a las personas mayores, su sabiduría y pues ni mucho menos es el hecho de demeritar, pero es cierto, tratar de ir por muchos jóvenes
no desecharlos tanto, no dejarlos como tan en un rincón, porque se supone que es una generación que viene, esa generación que viene detrás y que va a desarrollar algo que viene más adelante, porque no sabemos, o sea, la venida del Señor, como se dice, no sabemos el día ni la hora y tranquilamente pueden pasar otros miles de años, no lo sabemos. Entonces se supone que vengan más generaciones y ahora con tanta maldad y tanta cosa que vemos, el progresismo, un montón de cosas, vemos que obviamente esto está afectando a esta generación, está afectando a un montón de jóvenes. Vemos que empieza a afectar incluso en la fertilidad, cuando hablamos de homosexualismo, esto, de cierta manera sabemos que la misma fertilidad se está viendo afectado eso, la tasa de natalidad, todo este tipo de cosas está empezando a verse afectada. Entonces, qué bueno que se le dé una importancia grande a los jóvenes para que pueda seguir avanzando otra generación con valores cristianos, con buenos consejos. Sabemos que pues educar a la juventud es difícil, educar a un adolescente es tedioso, o sea, todos como seres humanos tenemos nuestros inconvenientes, obviamente somos difíciles de manejar muchas veces, pero un adolescente a veces es más difícil todavía de manejarlo, pero esforzarse, esforzarse, y ahí lo que dices de ya llevándolo al ámbito de la iglesia, sí, darle esa importancia a los jóvenes. Y se me viene a la cabeza precisamente que Pacheco, Edgar Pacheco, comentaba en su testimonio y pues cuando retornó a la fe y todo, y en la charla que yo también tuve con él, comentaba que ¿cómo se dice? La gerontocracia en las iglesias, que a él eso le hizo daño, porque esas personas querían pasar por encima de él, sentían con esa supremacía y ese poder dentro de la congregación, y eso a él también le afectó. Y no es solo a él, eso debe pasar en infinidad de países, de iglesias de muchos países. Entonces es un llamado, qué bueno que se le dé esa importancia a los jóvenes. Este podcast yo creo que lo, lo podemos enfocar hacia eso, sin dejar de demeritar a los mayores, su sabiduría, enfocarlo a eso, a darle importancia a los jóvenes, porque el podcast está centrado hacia el tema de esto del anime, de cómo tú enfocas tu mensaje anime con cristianismo. Entonces, por ende, lleva en sí también juventud, lleva jóvenes. Ya vimos que tú y yo, pues, ¿tú tienes cuántos años? 34, vas para 34, 34. Yo 34 cumplidos. también Ah, mira, cumplo ahora en septiembre 34 también. buenísimo. Entonces podemos decir que ya, ya, o sea, estamos jóvenes, pero ya ya se está yendo, ya Sí, creo queda que seguimos, poco. seguimos siendo jóvenes, pero se espera mucho más de nosotros, ¿no? Eternamente. Por a nuestra edad, Sí, sí. pero eso, o sea, digámoslo, sí, no, no estamos ancianos,
pero obviamente pues ya no somos adolescentes ni tan Claro. jóvenes, pero démosle ese, ese mensaje, que en este podcast quede como plasmado eso, de darle importancia a los jóvenes. Tú se la estás dando por el medio de lo que haces, de ese ministerio, de eso que tienes, le estás dando una importancia a los jóvenes en cierta manera. Y así ya como finalizando, sí, que se entienda eso, que por favor, que las iglesias se le dé ese apoyo y esa importancia a los jóvenes, los mayores, los que tienen más sabiduría y esto para que las futuras generaciones puedan salir buenas iglesias, buenos valores que actualmente están tan, todo está tan corrompido y todo, entonces poner ese grano de arena en cuanto a eso. Bueno, y ya como último, brother, por ahí también he visto que empezaste con el tema de audiolibros, como narrando audiolibros. ¿Qué tal esa experiencia? El tema de grabar, yo pues que a veces grabo también algunas enseñanzas en solo. eh, y el tema de grabar algo, me equivoqué y volver y a veces pues los que graban saben cómo es esa cuestión y más con audiolibros y todo, pero entonces, ¿qué tal esa experiencia y pensar seguir haciéndolo? ¿Qué tal? ¿Te refieres a lo de Huyendo de Dios o a otra cosa? Sí, 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 que estás narrando el audiolibro de Pacheco, de Edgar Pacheco, huyendo de Dios, pues del retorno de él a la fe y esto. pues mira, es que tengo dos proyectos de audiolibros. Ese que es amateur, que ya llevo tiempo haciéndolo, más bien dejé de hacerlo bastante, como un año y medio o algo así, y lo retomé ahora con el libro de Edgar. Él me autorizó darle lectura cuando empezó también a regalar el PDF, ¿no? A decir, tómenlo cuando Ah, quieran, ¿no? sí, Entonces ahí mismo me autoriza para poder narrarlo en vivo. No es una lectura claro, profesional, no pretendo que lo sea, pretendo un poco más que sea vivencial, que pueda llegar a las personas que están pasando por algo así en este momento. O sea, un trabajo rápido, quizás sucio, técnicamente hablando, vocalmente hablando, técnicamente. pero, pero íntimo. Y es como la ventaja que es el stream. No pide perfección, pero creo que si uno trae corazón, creo que puede hacerlo bien, creo que puede llegar a las personas. No tenemos demasiadas personas en las transmisiones en vivo, en algunos episodios sí, pero obviamente eso queda grabado, la gente puede verlo después. De hecho, en el último episodio que fue ayer, hablé con la audiencia del futuro. Hola a todos los que están viendo esto de Ah, tantos sí, años, espero que lo yo lo disfruten hizo, mucho. pero pregrabado, sí, Ajá. Pero diferido, pensando en gente que mucho después, incluso de mi vida, pueda ver esto, que creo que era el esfuerzo y la intención de Edgar, ¿no? Que esto llegara a más personas. Es la claro. parte de la lectura. Me gusta mucho la lectura, me gusta promoverla. La sección como tal es de Kev FM, que se llama Leamos Juntos, y hemos leído Ah, como 4 o 5 libros. Eh, Se leyeron uno que se llama Pozo de Agua, que habla de feminicidios en el Estado de México. Está denso el tema, está fuerte. Son testimoniales de personas que eh, vieron en la mañana a sus hijas y en la noche ya no regresaron, ¿no? Y en ese entonces tenía intención de empezarme a leer Crónicas de Narnia, pero por X o Y situación se pausó durante un año más o menos y pues lo retomo hasta ahorita. Pero también en el canal de Toque Jerusalén ya se empezó un proyecto mucho más formal de un audiolibro, sí, con fines comerciales. ah, Eh, qué bien. sí, fue con ese libro Como Héroes de Joan Contreras, que es colombiano, sí, colombiano. Mm, Escribe bastante también de nuestra edad. Eh, sí, con decirte que Como Héroes es un libro corto, 180 páginas o algo así.
fue un libro que hizo para desestresarse de otro libro más grande que acaba de sacar apenas, sobre política y fe. No recuerdo ahorita el nombre, se me olvida todo. Pero vaya, mm, me entrevistó él hace un par de meses o algo así. Me obsequié el libro en PDF y yo le dije, wow, está genial, me gustaría hacer una reseña. Entonces lo iba leyendo poco a poco, me iba gustando y le dije, oye, ¿qué te parecería si con mi equipo lo hacemos audiolibro? Y la chica que es actriz de voz, sí lo está haciendo profesionalmente y mm, ya publicamos en el canal de Toque Jerusalén el primer capítulo, perdón, como héroes, hace el ejercicio de revisar muchos tópicos de las películas, del anime, perdón, de los cómics, y dar una reflexión espiritual al respecto, pero tiene una forma muy interesante, muy íntima de hacerlo, Joan. Entonces lo hicimos audiolibro, la meta es acabar los 11 capítulos y los vamos a usar como una recompensa de nuestro Patreon de Toque Jerusalén, pero también obviamente todos los derechos los tiene Joan y él podrá hacer uso claro. comercial de ellos. Entonces eh, digamos que se llama Lili. Hola Lili, si nos estás viendo. Ella se une al proyecto con el fin de usar su don, que está muy trabajado, muy pulido en la actuación. Es una actriz de voz consumada, actualmente está trabajando en proyectos que tienen que ver con anime. No voy a Mm, decir qué. Y ella tenía mucha curiosidad por encontrar proyectos cristianos, creados por cristianos, para poderles darles voz. De hecho, es como una línea que tenemos pendiente ahí de tener un grupo de actores de voz para dar voz a historias creadas por cristianos de todo tipo, de ciencia ficción, de otros qué tipos, ¿no? Y yo estoy como en interesante. búsqueda, yo estoy en búsqueda, de hecho, de esas historias. Encontré a Joan, que no es como tal una historia, pero es algo que yo veía que necesitaba voz, entonces le ofrecí esto. Entonces, es una línea que poco a poco iremos explorando, el poder darle voz a gente que ya está haciendo trabajo y que no tiene tanta visibilidad, que es parte de lo que hicimos con Voluntad de Fuego. Vean ahí el podcast, está en Toque Jerusalén. Y lo que Sí, queremos hacer eventualmente con otros proyectos. No sé si nos alcance la vida o las fuerzas o el tiempo, pero creo que ahí ofrezco a los que están allí viendo en la audiencia, si tienen algún proyecto que quieran desarrollar de alcance a la juventud, alguna tribu urbana, écheme un mensaje y qué pregunten, ¿no? bien. Digo, no queda, no pierdan nada con preguntar, y quizás tengamos tiempo para, no sé, alguien diga, no, necesito alguien que me ayude a hacer diseño, no, necesito alguien que me ayude a editar audio o video, o necesito compartir esa idea que quiero hacer, pero no sé. Eh, tengo un sueño, Guajiro, de, no sé, de mediano, largo plazo, eh, tener una editorial, trabajar algún editorial que pueda cobijar publicaciones cristianas dirigidas a juventud. Eh, no sé, ahorita nada más como un Sí, sueño y no sé ni cómo podría empezar. Bueno, sí sé, creo que el primer paso es trabajar en una editorial para conocer internamente. Eh, solamente lo tengo ahí como una idea. Entonces, sigo aprendiendo para poder llegar también a eso. claro. Excelente, ¿no? Y espero en el Señor que se te pueda dar y que si es la voluntad obviamente del Señor y te da salud, vida y lo puedas desarrollar, qué bien. Te felicito, brother, de verdad, pues por esa labor, eh, como ya dijimos, de un alcance a los jóvenes, de dar como esa importancia a los jóvenes, a la nueva generación. Que Dios te bendiga, te siga guiando y mostrándote cada día, ayudándote a retener lo bueno, a desechar lo malo, a ir depurando, a ir. Ya eso es algo pues que Dios va a tratar personalmente contigo, pero te felicito de verdad, una muy buena labor. Como te digo, a mí me llamó mucho la atención.
por lo mismo pues quise ponerme en contacto contigo porque es algo que me impactó y por eso pues quise dialogar contigo. Bueno, y ya entonces para finalizar, que las redes sociales, obviamente el canal que lo encuentran en YouTube como De Tokio a Jerusalén. Así lo encuentran, pero entonces no sé si que tienes una página en redes, cómo te buscan. Sí, en YouTube, en Facebook, en TikTok y en YouTube, Facebook, TikTok y también en Kik. Me pueden encontrar como de Tokio Aquí. a Jerusalén. También en Kik. También transmitimos a través de Kik, aunque no lo hemos pelado demasiado, contenido específico. Y en Twitter también nos encuentran, pero ahí como Tokio a Jerusalén, sin el D, porque rebasaba Tokio. la cantidad de solamente Tokio a Jerusalén, porque rebasaba el número de caracteres permitidos, no me lo dejaron poner, entonces solamente Tokio a Jerusalén, Claro. para que no haya confusión. En las demás redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok y Kik, encuentran como de Tokio a Kik. Jerusalén, y en YouTube y Facebook me encuentran como Kev FM en el otro proyecto. Ya voy a actualizarlo Eso. más, tengo 2 podcasts en mente, uno sobre la paternidad y el pastorado. Siento a veces que el pastorado invade la paternidad, como que quiere poner autoridad en la familia y no es autoridad del pastor en la familia, como lo es el padre. Ese es uno. Y el otro sobre la comida, que se va a llamar Buen Provecho, que es eh, Qué qué bien. tanto es importante delante del Señor el sentarte en el nombre del Señor, por favor, y comer en calma con tu congregación. Por favor, come con Mm. tu congregación. O sea, limarían muchas asperezas, comprenderías a las personas y la pasarías bien. Te evitarías de mucho estrés y solamente ese ejercicio de, hey, vamos a por los tacos o vamos por lo que cada país coma, ¿no? Ese es también un podcast que, digo, Interesante. hago porque KFM está muy abandonado por mí y vaya que tenía buenos proyectos, tenía también un personaje de TikTok, en TikTok, que era uh, un barista de un café que te leía versículos y lo he dejado de hacer. Y lo de los videojuegos, entonces necesito darme el tiempo, también necesito cumplir con otras responsabilidades que la verdad no he cumplido. Entonces, Claro. oren por mí para que se me quite lo cabezón y haga las cosas que tengan que hacer. Y sigan los Sí. proyectos. Estoy seguro que algo les va a gustar o les va a servir para otra persona. Ese que FM es con K de Así kilo, es. que V pequeña, FM, que Que FM, FM, como si fuera una estación de radio. una estación de radio. Ujú. Interesante, bacano, los nombres muy curiosos, muy originales, de Tokio a Jerusalén y que FM, muy bueno. Bueno, hermano, Dios te bendiga y muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga y gracias por todo. Dale, hermano. Feliz noche ya.